Todos navegamos por internet a diario como una actividad de lo más normal. Nos quedamos en estos entretenidos y divertidos sitios de memes, videos graciosos y streaming. En su mayor parte, este tipo de sitios son seguros y están sujetos a las mismas reglas que nosotros, es decir, a los contratos sociales y al sistema legal. Pero existe algo más allá de esta capa superior del internet, un lugar en donde cosas oscuras y aterradoras comienzan a suceder. La Deep Web es un ambiente totalmente diferente al de la superficie. En estos lugares profundos de la web ocurren cosas que dan miedo. Si una persona normal, de mente débil, se atreviera a aventurarse allí abajo, debería de prepararse muy bien y pensarlo 2 veces antes de explorar esta detestable parte del internet. Todo es posible aquí. El anonimato y la libre supervisión hacen esto posible. Es por eso que el día de hoy he traído para ustedes 7 historias que estremecerán sus mentes y no los dejarán dormir esta noche. Y yo soy el documentalista y esto es 7 historias de terror de la Deep Web. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Bailando con un cadáver. Un usuario cuenta que estaba navegando en busca de una cuenta gratis para Netflix, cuando de pronto, dice, vi un video de una señora que colgó videos de ella bailando con un cadáver. Todo rígido y apelmazado. Era un cadáver real. Puso música rara, bailó y cantó con él en su habitación. Había muchos videos. Al parecer, el cadáver estaba muerto desde hace mucho tiempo, ya que se podía apreciar a simple vista que estaba descompuesto. Quizá lo peor fue su forma de cantar. Le cantaba al cadáver mientras bailaba, y no de una forma intencionadamente espeluznante. No era una melodía de niña demoníaca, sino una canción alegre y cariñosa. A un cadáver en descomposición, como si fuera su hijo o su esposo. Número 2. La dirección equivocada. Un usuario en Reddit cuenta la historia de su amigo, alias Eli, que exploró la Deep Web y encontró un infame y subrepticio mercado de sustancias. Decidió pedir algunas para consumo personal. Pagó y pidió que le enviaran las sustancias a una casa de campo de su familia. Al comprobar la casa de campo, no encontró ninguna entrega. Enfadado, Eli se puso en contacto con el traficante que milagrosamente envió otro cargamento. De nuevo, no hubo entrega. Y de nuevo Eli pidió más y le enviaron más, pero nuevamente sin entrega. No fue hasta meses después que Eli se enteró por los dueños de la casa de campo de al lado de los misteriosos envíos de drogas que estaban recibiendo. Todo había sido un error de dirección. Imagina el horror de ser un adolescente que ha enviado sin querer un envío recurrente de drogas a sus vecinos. E imagina un mundo en el que los traficantes de drogas de la web tengan tanto respeto por el servicio al cliente. Número 3. Deep Web en el buscador. Un usuario con el nombre de Gargamel escribió sobre su corta experiencia con la Deep Web diciendo simplemente: encontré un feed de webcam procedente de mi webcam.
Da miedo pensar en los internautas que merodean por la web oscura en busca de objetivos fáciles. Es aún más aterrador saber que tú eres el objetivo. Resultó que el solo hecho de haber escrito en el buscador las palabras Deep Web activó, de alguna manera, una serie de ataques cibernéticos en la computadora personal de Gargamel. Él notó que su cámara web estaba encendida con el pequeño foco LED encendido. Entonces, intentó tomar el control sobre la cámara. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el sistema operativo le indicó que el hardware estaba siendo utilizado por una aplicación remota? Rápidamente apagó su PC, desconectó todo y cambió su módem en la compañía de internet. Aún hoy, dice que teme volver a escribir las palabras Deep Web en el buscador. Número 4. Super Chinches. Un usuario con el nombre de Intergalactic88 escribió sobre cómo se encontró en la Deep Web con un tipo online que estaba intentando comprar grandes cantidades de insectos. Quería intentar criar chinches para que fueran resistentes a los métodos normales para matarlas y, al mismo tiempo, criarlas con una debilidad que solo él conocería. De esta manera podría liberarlas en las casas de la gente y luego obligarles a pagarle para que se deshiciera de las chinches. Al parecer, nadie le hizo caso. Así es que, esperemos que este criador de bichos nunca alcance su objetivo. Número 5. Servicio de inculpación. El usuario Tijeras de Papel solía visitar las partes de la Deep Web donde se reúnen los aspirantes a hackers y los especialistas en ciberseguridad. Estaba allí para aprender y el mejor lugar para hacerlo es donde se reúnen los verdaderos hackers, ¿no? Se encontró con un montón de ingeniería social corriente, es decir, robo de información e identidad. Pero también con un hacker que utilizó sus talentos para ofrecer algo realmente único. El hacker anunciaba un servicio por el que alguien podía pagar para que un cierto tipo de video ilegal, inmoral e ilícito se cargara en el ordenador de otra persona. El hacker entonces denunciaría a esa persona a la policía, que después de una búsqueda en el ordenador, presumiblemente sería arrestada. Qué manera tan aterradoramente efectiva de inculpar a alguien, ¿no? Pero lo más aterrador fue descubrir que había, al menos, 2 personas en el chat en el que estaban discutiendo sobre la propuesta del hacker. Número 6. Vasectomía en casa. El usuario Susinakshi escribe brevemente que encontró un kit de vasectomía do it yourself. Era un kit de ganchos extraños de aspecto de herramienta de dentista y algunos pequeños tubos. Por solo $20 podías comprar los medios para operarte tú mismo en casa. Probablemente lo más preocupante es que, al parecer, había algunas personas interesadas en comprar el kit. No se sabe con certeza, pero muy probablemente hubo algunos accidentes espeluznantes. Aunque, hay que decirlo, sería aún más sorprendente si alguien comprara este kit, lo usara y terminara absolutamente todo el procedimiento. ¿Te animarías? Número 7. Página del asesino en serie. El usuario Sayoki se topó con una página web de un asesino en serie que posteriormente fue arrestado por sus crímenes. En el sitio se exhibían principalmente los dibujos del propio asesino, que representaban cosas del asesino en serie que no se pueden detallar aquí, pero horripilante asesinato y posterior mutilación de cuerpos es una descripción aproximada. Aunque algunos dibujos eran simples y crudos, otros eran más crueles y más perturbadores por ello. Finalmente, se cargó una de las fotos reales del asesino.
que representaba, llamémosle trofeos. Había alrededor de media docena de trofeos en varios estados de descomposición, expuestos en una estantería. Aunque el sitio web ha sido encontrado y eliminado, al parecer está archivado para quienes deseen visitarlo. Yo soy el documentalista y esto fue 7 historias de terror de la Deep Web.